Te digo lo mismo, así pues, pero aquí hay diferentes formas. Ponte a pensar. Porque no son cursos, son no, yo creo que yo también organizo cursos y hacer los cursos yo les acerco, bueno, no yo, ¿verdad? La oficina o el ayuntamiento. Y se les ofrece nada más café, té y galletas.
Listo. Hola, hola. A ver, ¿ya se escucha? ¿Sí? Ok, ¿ya se escucha por ahí? ¿Se ve? Sí, se escucha bien. Nada más, ya ahorita si quisiera proyectar su material. Ujú. Ahí va, ok. Ok, Listo, ya se alcanza a ver. listo, Ay, listo, una sí. disculpa, que ya dejó Nos- de llover. Perfecto. Ok, pues bueno, vamos a iniciar justamente con este tema. El tema, como ya lo habían visto en la presentación, es reconociendo la violencia, su ciclo y la sintomatología que ésta genera. De pronto, pues este es un tema que pareciera que ya sabemos todo acerca de él. Sin embargo, pues cada que yo comparto todo este conocimiento en cualquier grupo, institución, con algunas usuarias incluso que llegan aquí al centro externo de atención, pues me doy cuenta que es algo que de alguna manera todavía en alguna medida se sigue desconociendo. Por eso la importancia de retomar justamente, de empezar a visibilizar, de invitarlas a reconocer realmente qué es la violencia y pues todo esto que la va conformando, incluso que nos permite dar cuenta de cómo impacta y de alguna manera eh, pues influye para que las mujeres que se encuentran en estas dinámicas o en estas situaciones pues decidan permanecer ahí. Entonces es algo de lo que vamos a ir justamente un poquito visibilizando, entendiendo, comprendiendo y es mucho del objetivo que tenemos nosotros al compartir ese tema el día de hoy. Y bueno, para dar inicio, me gustaría mucho que sé que muchas están en sus espacios de trabajo, pues nos diéramos este momento, este espacio, que tratemos un poquito de permitirnos integrar esta información, que nos olvidemos un poquito de las situaciones que nos estén preocupando, que nos estén ocupando la mente y que comencemos pues respirando. Vamos a tratar de sincronizar nuestra respiración con esta figurita que aparece en pantalla. Vamos a permitirnos estar con nuestros 5 sentidos, con atención plena y pues bueno, vamos a tratar de darnos esta oportunidad de compartir y de aprender juntas. Como parte principal, me parece importante que también establezcamos algunos acuerdos para poder brindar pues esta charla. El tema que vamos a abordar es un tema que muchas veces toca fibras sensibles en cada una de nosotras
Entonces, para ello voy a pedir pues que sea una sesión en la que principalmente se genere el respeto, que estemos atentas con nuestra atención plena y que pues sea un espacio justamente de seguridad en el que si hay algo que compartir, pues lo podamos hacer con toda confianza. Y pues bueno, por ahí ya nos presentaron como a nivel de trayectoria laboral, profesional, pero me gustaría hacer una presentación más personalizada para poder iniciar este tema. Mi nombre es Claudia, yo soy una mujer de tez morena, una mujer que habita y toda la vida ha habitado un cuerpo de complexión gorda, complexión media. Soy una mujer que actualmente se encuentra viviendo fuera de su ciudad natal por cuestiones de trabajo. Soy una mujer pues que tiene trabajo y que ha tenido la posibilidad de generar ingresos económicos. Soy una mujer que ha tenido también la oportunidad de acceder a la educación, de contar con una licenciatura el día de hoy, de poderme seguir formando incluso con otros cursos diplomados, de poder incluso pues formar parte de estos espacios en los que se enseña. Soy una mujer que actualmente se encuentra soltera, sin hijos. Soy una mujer que actualmente goza de una salud mental estable, no es exactamente buena, pero es estable. Y soy una mujer que se reconoce como sobreviviente de la violencia. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues me gustaría justamente iniciar generando un espacio de empatía. ¿Por qué? Porque además es importante que cada una de nosotras comencemos a identificar, que reconozcamos y que nos conozcamos, porque el autoconocimiento justamente es el punto de partida para iniciar todo este camino, ¿no?, que vamos a compartir el día de hoy. Es importante que yo descubra también desde ahí cuáles son aquellas situaciones, eh, cuáles son aquellas situaciones que me generan a mí o me ponen en condiciones de vulnerabilidad y cuáles son aquellas situaciones que me ponen o me brindan ciertos privilegios justamente eh, para ser susceptible o no de una situación de violencia. ¿Qué identifico yo en este aspecto? Como características particulares, identifico que unas situaciones de las que les compartí, que me ponen en una condición de privilegio, es justamente el tema de tener una estabilidad emocional que me permite justamente afrontar ciertas situaciones de violencia. Es identificarme como una sobreviviente de violencia porque de alguna manera soy de ese porcentaje de mujeres que ha logrado justamente sobrevivir a ella. Soy una mujer que ha tenido como privilegio la oportunidad de estudiar, de acceder, ¿no?, a esta cuestión del estudio. Soy una mujer que como privilegio a nivel personal identifica el estar soltera, el no tener hijos. Eh, como condiciones de vulnerabilidad, de manera particular, identifico el ser mujer. Sabemos que en México las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes y las personas de la tercera edad son consideradas poblaciones totalmente vulnerables, ¿no? Y que por ello es que se realizan ciertas acciones para poder acompañarlos en estos procesos en los que se ven más vulnerabilizados. Soy una mujer que por su complexión también se ha visto muy vulnerada a recibir críticas, a recibir comentarios de manera particular. Soy una mujer que en el momento actual el tema de estar fuera de mi ciudad natal, pues sí me pone en una situación de vulnerabilidad, de desventaja al no contar en lo inmediato con una red de apoyo. Y soy una mujer que, bueno, a pesar de que considero que el ingreso, bueno, lo podría plantear en ambos aspectos, pero bueno, el tema económico en el momento actual es algo que puede estar o que no puede estar. De aquí quiero hacer una reflexión bien importante. Cuando hablo yo de privilegio, lo hablo justamente un poquito como empleándolo en un sentido pues muy
dicen por ahí como muy con pincitas, porque el privilegio es muy subjetivo. Como yo lo mencionaba, el tema de estar soltera en el momento actual, para mí es considerado un privilegio, pero quizá para otra mujer esto pueda considerarse una vulnerabilidad justamente, ¿no? Entonces, es muy subjetivo lo que a lo mejor pareciera para mí un privilegio, para la otra puede no serlo, pero incluso es cuando hablamos de privilegios, hablando de temas de mujeres, hablamos muchas veces de que es tener esa posibilidad de acceder a un derecho como lo puede ser la educación. Entonces, pues bueno, me gustaría que realizáramos justamente este ejercicio en conjunto con ustedes. Denme un segundo porque ya no cambia. No cambia. A ver, ya no quiere continuar la presentación. Ah, se puede estar aquí. Perdón. Ok, ahora sí, me gustaría que entonces retomáramos justamente esta misma actividad y la realizáramos en conjunto. Para ello, les voy a solicitar que al finalizar la actividad siguiente, ya les voy a explicar enseguida, anotemos en el chat justamente nuestro nombre e identifiquemos la puntuación que obtuvimos. ¿Cómo va o de qué va a tratar esto? Me gustaría que hiciéramos este ejercicio de identificación de aquellos privilegios justamente y de aquellas vulnerabilidades que de alguna manera me atraviesan y que me ponen en una condición de vulnerabilidad para vivir una situación de violencia. Este circulito que vemos aquí, que se llama el círculo de los privilegios, es una herramienta justamente que se generó y que está inspirado en la teoría de la interseccionalidad de Kimberly Williams. Eh, pequeño círculo de alguna manera nos va a permitir realizar este ejercicio y entonces lo que vamos a hacer a continuación es, yo voy a ir nombrando cada uno de los círculos. Este círculo lo que nos dice que entre más cercano estemos a, digamos, a la parte interior de este círculo, más privilegios tenemos. Entonces, todos los circulitos que están alrededor del círculo que dice círculo de privilegios, si yo considero que los tengo, voy a sumar un punto. Si no estoy dentro de esta categoría o de estos primeros circulitos que son más cercanos, no voy a sumar absolutamente nada. Voy a tener 0 puntos. Entonces, pues bueno, vamos a ir iniciando. Y la primera categoría que vamos a evaluar es el nivel educativo. Si yo en este momento actual considero, bueno, más bien me encuentro en nivel o tengo un nivel de carrera de licenciatura, maestría, doctorado, voy a sumar un punto en este espacio. En la categoría de clase social durante la infancia, ¿no? Reconociendo que la etapa de la infancia está comprendida entre la edad de los 0 a los 12 años, voy a tratar de recordar cómo era la clase social, la economía familiar en ese entonces, y entonces si yo identifico que mi clase social durante ese periodo de vida era alto, voy a sumar un punto. Si no, no voy a sumar nada. En la categoría de estabilidad del hogar de la infancia, si yo considero que mi familia era un lugar seguro, tenía herramientas de afrontamiento para esas situaciones problemáticas y entonces la considero como con una dinámica familiar estable, voy a sumar un punto. Si no, no voy a sumar nada. En el tema de la religión y la cultura, sabemos que aquí en México la la religión más reconocida y aceptada es la católica. Entonces, si soy católica, voy a sumar un punto. Si soy ciudadana o ciudadano mexicano, en este sentido, voy a sumar un punto. Si soy extranjera, no sumo nada. En la categoría de idioma, si hablo como idioma principal el inglés, o a lo mejor no es mi idioma principal, pero sé hablar inglés,
voy a sumar un punto. Si mi clase social actual considero que es alta, en este momento voy a sumar un punto. Si la vivienda, mi lugar de alojamiento, mi hogar es propio, voy a sumar un punto. Si las tareas del cuidado, ¿no? Ya sea mío, de los hijos, del hogar, de alguna otra persona a lo mejor enferma, son delegados a otra persona y no los realizo yo, voy a sumar un punto. Si los recursos de financiación, es decir, esos recursos, me refiero a temas económicos, pues puedo yo acceder a estudiar algo sin tener que endeudarme y entonces son recursos pues considerados altos, voy a sumar un punto. Si la etapa de carrera, aquí se refiere más a la etapa o a la carrera laboral, ¿no? El tiempo de años que tenemos ya laborando y entonces aquí vamos a establecer un periodo de tiempo establecido de 5 años y tengo más de 5 años ya trabajando, generando mis propios ingresos, voy a sumar un punto. Si la institución en la que estudié es una institución prestigiosa, reconocida. Pensemos aquí en la UBAC, estudié en la UBAC, voy a sumar un punto. Si mi acceso a la educación he logrado justamente pues seguir estudiando más allá de la licenciatura, tener diplomados, cursos, seguirme formando, tener una maestría, tener un doctorado, voy a sumar un punto. En el tema del género, si soy un hombre y me identifico como hombre, voy a sumar un punto. Si mi preferencia sexual es heterosexual, voy a sumar un punto. Si mi tez, mi color de piel es blanca, voy a sumar un punto. Sí, en temas de neurodiversidad, es decir, la neurodiversidad se refiere como a estas formas distintas de aprender, de relacionarnos. No tengo ninguna condición, por ejemplo, en particular, aquí entran, por ejemplo, personas con autismo, personas con TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si tengo, por ejemplo, dislexia, alguna de ellas, no sumo nada si no tengo ninguna, hay una ausencia de ella y soy una persona neurotípica, no podríamos decir que está dentro de la norma y de lo esperado, pues voy a sumar un punto. Si mi salud mental actualmente considero que es buena, no estable, buena, es decir, tengo herramientas para poder afrontar las situaciones de conflicto, de crisis, para poder trabajar mis emociones, para poder resolver problemáticas de la vida cotidiana, voy a sumar un punto. Si presento alguna discapacidad, hablando de discapacidad, alguna discapacidad visual, motora, a lo mejor del habla, ¿no? Voy a sumar un punto solamente si no la tengo. Y si mi tipo de cuerpo está dentro de esta categoría hegemónica, hegemónica es como dentro de los estándares de belleza sociales y aceptados, pues voy a sumar un punto. ¿Ok? Ya que realizamos justamente esta actividad, me gustaría entonces que me compartieran su nombre, el lugar donde laboran y la puntuación que tuvieron, porque fuera de realizar esta actividad, ¿no? Con un objetivo principal, también nos va a ayudar para poder justamente nosotros tener evidencia de que el día de hoy estamos teniendo esta charla con ustedes. Entonces, les pido de favor que nos compartan pues esa información por medio del chat. Y bueno, ¿por qué? Justamente, o para qué me va a ayudar poder reconocer estos privilegios y vulnerabilidades. Es una forma para empezar de generar empatía, ¿no? De poder entender desde dónde estoy viendo a lo mejor que la otra persona
está sufriendo, ¿no? Porque hay veces que para mí pareciera muy fácil salir de una situación de violencia, poder decir, ah, no, a mí en el momento en el que me levante la voz yo me voy, pero es muy diferente si cada una de estas categorías, ¿no? Me atraviesan, ¿no? Y entonces me ponen en condiciones de vulnerabilidad distintas a otras mujeres. Dicen por ahí, hay una frase muy sonada, ¿no? No podemos ser medidos con la misma vara. Entonces, esta es una herramienta que nos invita justamente a reflexionar, a generar empatía, a ser respetuosos con la experiencia de vida de otras personas, a poder entender, ¿no? Y poder justamente también accionar. Esto nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, pues bueno, me gustaría entonces ahora sí, después de esta actividad, de este momento de reflexión, de empatía, iniciar con el tema. Y pues el primer concepto a manejar e identificar es saber y reconocer qué es la violencia. Cuando yo pregunto en un grupo qué es la violencia o qué se entiende por violencia, generalmente suelen darme respuestas como la violencia es que te golpeen, la violencia es que te maltraten, la violencia es que te insulten, que no te respeten, ¿no? Me dan muchos ejemplos sobre lo que es la violencia. Incluso todos estos ejemplos atienden más bien a las formas en las que se ejerce la violencia. Sin embargo, la violencia es algo que podemos contemplar e identificar fácilmente a partir de que reconozco tres características principales. La violencia como tal la puedo definir e identificar como una acción. Una acción como lo puede ser golpear a alguien, como lo puede ser jalar el cabello, como puede ser obligarla a hacer algo que no quiere, como limitar, por ejemplo, su acceso a un derecho, ¿sale? Pero también puede ser una omisión. ¿Qué es esto de una omisión? Una omisión es algo que no se hace o que se deja de hacer. Ejemplo de ello y muy claro es el tema, ¿no? De que la pareja se niegue a dar este recurso económico, que no dé la pensión, ¿no? A lo mejor en algún momento sí la estuvo dando, pero se enojó y entonces algo no le pareció, algo no le molestó y decide ya no dar. Estas acciones y estas omisiones, de manera general, se generan con una intencionalidad. Y es importante reconocer el tema de la intencionalidad o esta característica en particular, porque cuando yo reconozco que la violencia lleva una intención, logro de alguna manera resignificar y la experiencia de violencia, sobre todo en la víctima, y reconocer que no es mi culpa, que no es que yo haya generado o hecho algo para que él me golpeara o me maltratara. Es una decisión personal. La intencionalidad, siempre que se ejerce violencia, es hacer daño. No le pego a alguien para hacerlo sentir bien. Le pego porque tengo la intención de dañar a esa persona. Le pego porque aparte quiero demostrarle y quiero hacerle saber que yo soy quien manda, quien tiene el control, quien tiene el poder. ¿Sí? Una tercera característica importante es la violencia es aprendida. Esta característica de manera particular es importante que yo lo sepa y lo reconozca, porque cuántas veces no hemos escuchado que la violencia es algo natural del hombre, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado tal cual esa frase de los hombres son violentos por naturaleza? Y se refieren a los hombres como sexo, ¿no? Los hombres son violentos por naturaleza es una frase que de alguna manera se ha utilizado y se ha empleado para justificar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. En el momento en el que yo identifico que es aprendida, entonces reconozco que también puedo decidir desaprenderla. Lo bonito de poder aprender algo y darme cuenta que no me es funcional, que no me sirve, es que puedo desaprenderlo, ¿no? Lo bonito de ello es poder tomar la decisión y darme cuenta que hay otras formas de hacer las cosas. Entonces es importante que yo empiece a reconocer la violencia desde ahí. Porque incluso puedo reconocer no solamente cuando alguien está siendo violento conmigo, puedo reconocer cuando yo también estoy siendo violenta con otras personas. ¿Con qué intención me estoy moviendo, estoy haciendo o estoy dejando de hacer alguna
situación en particular. Y si identifico que es con la intención de dañar, pues bueno, ahí hay algo que puedo y que se convierte entonces en un área de oportunidad para trabajar. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿no? No me van a contestar, evidentemente, ahorita en la manera inmediata, pero sí como manera de reflexión. ¿Será lo mismo violencia que agresión? ¿Significarán lo mismo? La agresión tal cual es una palabra que muchas veces empleamos como sinónimos. Incluso muchas veces eh, esta palabra a mí se me llega como a barrer, a pesar de que sé como cuál es la diferencia que hay entre cada una de ellas, y sí me parece importante que cada uno de nosotros lo reconozcamos. Y vamos a ver por qué. La violencia, a diferencia de la agresión, decíamos, pues la violencia es una acción, una omisión que tiene la intencionalidad de hacer daño, ¿no? De demostrarle a la otra persona que yo soy el que tiene el poder, que tiene control, que decíamos, pues es aprendida. En el caso de la agresión, estamos hablando de que es una acción igualmente como empujar, como arañar, como darle una patada. Sin embargo, esta acción que yo estoy realizando es con una intencionalidad diferente. En este caso, yo estoy empujando, arañando a lo mejor a la otra persona porque estoy tratando de sobrevivir. Es decir, la agresión es una respuesta que tenemos de manera general los seres vivos, porque lo tenemos tanto humanos como animales. La agresión la podemos observar justamente, por ejemplo, los gatos, ¿no? Cuando un gato se pone o se siente en una situación de riesgo, ¿qué es lo que hace? Se eriza, ¿no? Gruñe, saca las garritas, incluso avienta el garrazo. ¿Por qué? Porque se siente en riesgo, ¿no? Evidentemente es una respuesta a una situación de violencia y se realiza con la intención de sobrevivir. Esto quiere decir que es innata. Nazco con este, podríamos llamarlo instinto, ¿no? De agresión. Sin embargo, el tema de que sea una respuesta de los seres humanos no quiere decir que siempre sea la mejor, porque muchas veces nos puede exponer a situaciones de mayor riesgo. Entonces, eso es algo que también tengo que tener en consideración y que tengo que saber y conocer, ¿vale? Pero es importante saberlo porque muchas veces pasa que nuestro violentador nos dice, pues voy a poner la denuncia, ¿no? Voy a poner la denuncia porque yo igual voy a ir, ¿no? Con el Ministerio Público y le voy a decir que tú me violentaste, que tú me pegaste. Incluso muchas veces ellos sí tienen marcas y nosotras no, ¿no? Entonces, a partir de esa información que ellos nos dan, de esa amenaza, ¿no? De decir que nosotros también los violentamos, pues nosotros dejamos de actuar, dejamos o desistimos de ir a poner una denuncia. Entonces, es importante reconocer cuando estoy realizando una acción con la intención de sobrevivir, de protegerme de un evento de violencia, porque a partir de eso, saber o conocer esta diferenciación me permite la posibilidad de actuar de una manera distinta, que no sea desde el miedo, que no sea desde la culpa, que no sea desde todo esto que se genera justamente a partir de la violencia. Y pues bueno, eh, pareciera que ya sabemos también las formas de violencia en las que se puede manifestar. Sin embargo, me parece importante retomarlas para que queden un poquito más claras. Y encontramos dentro de los tipos de violencia la violencia psicológica. La violencia psicológica generalmente son palabras, son conductas que genera una persona, recordemos la intencionalidad, con la intención de dañar. Ejemplo de ella es, por ejemplo, la celopatía, la manipulación, la infidelidad, la humillación, el chantaje, los insultos. Eh, Existen como muchas formas que se expresan principalmente de manera verbal y hay ciertas conductas, por ejemplo, como la famosa ley del hielo, ¿no? Esta conducta en la que, pues, a lo mejor sí algo me molestó y estoy molesta, pero no expreso que estoy molesta, no expreso ni siquiera porque estoy molesta y simplemente decido ignorar, ¿no? Y entonces alguien me está hablando, está intentando comunicarme y yo la ignoro. Eso genera muchísimo malestar
en las víctimas. Incluso es importante que identifiquemos que la violencia psicológica muchas veces se presenta de manera muy sutil, muy enmascarada, ¿no? La violencia muchas veces en las dinámicas o en las relaciones de pareja empieza a aparecer de manera muy sutil cuando, por ejemplo, le digo a mi pareja, más con esta intención de controlar, ay, mi amor, no, pues avísame cuando llegues con tus amigas, me mandas foto de cuando regreses a casa o me mandas mensaje, ¿no? Pido de alguna manera que me esté informando de manera muy sutil, ¿no? En dónde está, con quién está, qué está haciendo, ¿no? A qué hora regresa a casa, a qué hora sale a lo mejor del trabajo. Y esta violencia empieza a aparecer de esta manera muchas veces, de manera tan enmascarada. Dicen por ahí, hay como una línea muy delgada entre controlar, entre el tema del control y el tema de la preocupación, una preocupación real porque me interesa el bienestar de la otra persona. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado en este sentido. La violencia física, evidentemente, pues es la que mayormente identificamos, pues son golpes, mordidas, empujones, eh, agresiones con alguna arma de fuego, con alguna arma blanca, con algún objeto de manera particular. Son todas las formas de violencia que yo puedo emplear directamente hacia el cuerpo. La violencia económica, que híjole, este tipo de violencia a veces también la tenemos tan normalizada, ¿no? Pues no me da y pues no pasa nada. Incluso hemos muchas mujeres tomado este rol de, pues no me da, pero pues ni necesito que me dé, ¿no? Yo voy a hacer lo posible, pero en ese hacer lo posible y tener que hacerme aparte responsable del cuidado de los hijos, de un montón de cosas, de tener que trabajar, de tener que incluso atender mis propias necesidades, pues me resulta el triple de cansado tener que justamente generar, por ejemplo, este tipo de ingresos. Y entonces, dentro de los ejemplos que podemos encontrar en la violencia económica está el control excesivo del dinero. Doy, pero me tienes que decir cómo, cuándo y en qué te lo gastaste. Me tienes que presentar aquí el ticket y darme evidencia de que sí te lo gastaste en eso. Se le niega el dinero, incluso encontramos esta parte en la que él generalmente toma las decisiones de cómo se va a manejar ese dinero y también la cuarta como esa posibilidad de que yo genere mis propios ingresos, ¿no? Y hay veces que también se presenta esta parte de manera tan enmascarada porque muchas veces nos dicen, pues no trabajes, ¿para qué quieres trabajar? ¿Qué te hace falta? Lo tienes todo y sí, tienes ropa, tienes zapatos, tienes comida, tienes techo, tienes todo. Sin embargo, es el tema de no tener un ingreso, muchas veces es un factor muy fundamental que impide que las mujeres víctimas de violencia tomen la decisión de salir de ese círculo, ¿sale? La violencia patrimonial, pues lo podemos identificar como destruir, retener, sustraer algún bien o pertenencia. Y cuando hablamos de un bien o pertenencia, generalmente pensamos en la casa, en el terreno, en el carro, ¿no? Que tuvimos o que tenemos. Y no, entran también desde pertenencias como lo puede ser la ropa, ¿no? Porque ya te quemaron la ropa, ya te la tiraron, eh, el celular, ya te rompí el celular, documentos personales, fotografías, la televisión que yo compré, la sala que yo compré, ya no, a lo mejor no me la quiso dar, ¿no? Yo me salí de casa y él se quedó con todas las cosas. Eso es violencia patrimonial y es una de las violencias que también a veces no identificamos fácilmente. La violencia sexual, que bueno, la violencia sexual siempre que un poquito también pregunto, indago acerca de qué entienden por violencia sexual, pensamos más en una violación, ¿no? ¿Y qué es una violación? Pues que me obligan a tener una relación sexual. Durante mucho tiempo creímos que por ser esposas, por ser parejas, por ser novias, teníamos la obligación o el deber incluso, ¿no? De cumplir, de atender al marido, ¿no? De satisfacerlo sexualmente, así yo no lo quisiera, porque era una de las tareas que se nos exigía como mujeres, el tener bien atendidos a los maridos. Entonces es importante identificar que nosotras, así sean nuestro marido, nuestra pareja, ¿no? Nuestro novio, no tenemos y no debemos que
cumplir, ¿no? Con este deber. Es más, ese deber ni existe. Si yo no quiero tener una relación sexual, es suficiente que yo diga que no para que se respete o se tendría que respetar esa decisión, esa respuesta. De manera general, puse aquí como ejemplo de la violencia sexual el denigrar y concebir a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Y esto es un aprendizaje social que muchos hombres tienen. A las mujeres muchas veces no se nos ve como seres humanos, sino se nos ve como objetos sexuales. De ahí que sientan que nosotras tenemos que fungir como eso, como un objeto, ¿no? De placer. Y más allá de eso, la violencia sexual tiene que ver con todas las formas en las que yo puedo, de alguna manera, violentar mis derechos sexuales y reproductivos. Y desde ahí les quiero lanzar una pregunta. ¿Ustedes conocen sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Saben a qué hacen referencia? Y si no, la invitación está para que entonces empecemos a indagar justamente acerca de ellos. Es importante que conozcamos qué es lo que nos va a tocar defender. Yo no puedo defender algo que no conozco. Yo no me puedo dar cuenta que estoy siendo vulnerabilizada si ni siquiera sé que tengo derecho a alguna situación en particular. Entonces, a grandes rasgos, pues los derechos sexuales hacen referencia a cómo, con quién, en qué momento quiero, y no solamente quiero, sino deseo tener una relación sexual, ¿sí? Y los derechos reproductivos tienen que ver también con el tema de poder yo decidir si quiero o no quiero tener hijos, cuántos hijos quiero tener, si quiero acceder a un método anticonceptivo, ¿no? Tener esa posibilidad de ir al médico sin que alguien me esté diciendo que a qué voy, que si voy porque me estoy acostando con cuántos más o porque si voy porque me voy a acostar con el médico, ¿no? Entonces, es importante y la invitación es que pues nos adentremos, que conozcamos justamente estos derechos para que los podamos justamente defender. La violencia vicaria es una violencia que no es que no ocurriera antes, pero hasta hace poco se le reconoce incluso como una forma de violencia y se le da un nombre. Actualmente sé que en temas legales se le cambió el nombre, me parece que se le denomina violencia interpósita persona, ¿no? Y este tipo de violencia se genera principalmente cuando ya hay una separación de la pareja. Y principalmente es una violencia que se genera por parte del hombre hacia la mujer. ¿De qué manera? Reteniendo, sustrayendo o limitando la convivencia o manipulando incluso, afectando el vínculo que hay entre la madre y el hijo, ¿no? Hay muchos hombres que como recurso, por ejemplo, emplean el tema de cuando se llevan a los hijos a lo mejor de visita, lo que suelen hacer es prometerles, hacerles promesas a los hijos, ¿no? De, ay, te voy a comprar el videojuego, te voy a comprar tal cosa, ¿no? Ay, es que tu mamá está loca, ¿no? Ay, es que hay ciertos comentarios y promesas que entonces se les realizan muchas veces a los niños y por ello logran justamente pues manipularlos, ¿no? Logran de alguna manera eh, lograr que los hijos decidan quedarse muchas veces con ellos. Y a veces lo lamentable y lo triste es que esos pequeños ni siquiera pues obtienen, ¿no? Ni siquiera les cumplen esas promesas. Entonces, pues bueno, es una violencia muy importante que hay que tener en cuenta. Y por último, la violencia cibernética, que aquí sí quise un poquito más explayarme y no imponer como a qué hace referencia la violencia cibernética. La violencia cibernética es una violencia muy reciente, es una violencia que aparece justamente con la invención del Internet y es una violencia que en temas jurídicos actualmente, pues bueno, a pesar de que ya hay una ley, ¿no? La ley Olimpia, que de alguna manera, pues una ley que se generó para generar justicia, sigue teniendo como muchos obstáculos, ¿no? Porque es una violencia muy difícil realmente de controlar, incluso de hacer justicia. Ajá. Esta violencia hace referencia a obtener, exponer, distribuir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y o compartir
material audiovisual, es decir, videos, fotografías, audios, ¿no? De una persona sin su consentimiento y evidentemente con la intención de dañar su integridad, su imagen muchas veces, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos muy presente. Y pues bueno, no quiero dejar de lado también una herramienta, es una herramienta que ha sido fundamental, ¿no? Incluso eh, es una herramienta que nos ha ayudado de alguna manera a sensibilizar en este tema de la violencia, poder identificar algunas conductas que no identificábamos como violentas, como por ejemplo el tema de generar una broma, ¿no? El realizar una conducta bajo esta justificación de decir, ay, es broma, no, no pasa nada. De alguna manera es una invitación también a poder darnos cuenta de que hay cosas que desconocíamos y que teníamos tan normalizadas y naturalizadas y entonces nos toca un poquito empezar a ver. Esta herramienta, pues una herramienta desarrollada por la doctora Marta Alicia Tronco Rosas del Instituto Politécnico Nacional y divide la violencia en 3 niveles. Nivel podríamos decir bajo, medio y alto o extremo. De alguna manera, esta categorización me permite darme cuenta, ¿no? De cómo muchas veces va avanzando la violencia. Sin embargo, también quiero acotar aquí o hacer como el comentario, es bien importante que identifiquemos, ¿no? Que a pesar de que sí generamos mucho esta idea de que la violencia va en escalada, no siempre pasa así, ¿no? Puedo a lo mejor estar teniendo una relación en donde no se presente ningún hecho o evento de violencia y en cierto momento, eh, si decido a lo mejor terminar esa relación, denme un segundo, voy a conectar la laptop. Listo. Si decido a lo mejor terminar la relación, él decide inmediatamente después de que la terminé matarme. Entonces, muchas veces no se da esta condición de que se presente de manera escalonada, que vaya en aumento, simplemente un día él puede decidir matarme y me mata, ¿no? Y llegar al asesinato es justamente la última conducta que se puede presentar en este tipo de situaciones de violencia. Es como el grado de violencia más elevado que podemos encontrar. Tengo a nivel personal, ¿no? Un pero, ¿no? Con esta herramienta que me gustaría compartir, y es que de alguna manera el tener que categorizar la violencia en 3 niveles, ¿no? El decir que existe violencia mínima, violencia media y violencia extrema, también nos lleva muchas veces a minimizar la violencia. Quiero que quede claro, ¿no? No hay violencia mínima. La violencia es violencia. Así sea su nivel de expresión, su nivel o grado de expresión, ¿no? La violencia es violencia. No hay violencia mínima y eso es importante que lo tengamos como muy presente. Y pues bueno, eh, vamos a hablar ahora del ciclo de la violencia, ¿no? Este ciclo de la violencia, de alguna manera, es una herramienta generada por Leonor Walker. Es una herramienta que, de alguna manera, nos permite darle explicación a esas preguntas que muchas veces nos realizamos desde eh, pues la no empatía, ¿no? Hacia las mujeres que están dentro de situaciones de violencia. Esa pregunta que generalmente incluso las mismas víctimas se realizan una vez que han logrado salir de ¿por qué no me fui a la primera? ¿Por qué no salí antes? Se trata y se le da una explicación desde este ciclo de la violencia. Leonor Walker establece o nos habla de que este ciclo de la violencia inicia con una fase de acumulación de tensión. En esta primera fase, eh, lo que suele hacer el agresor es tratar de debilitar la autoestima de la víctima. Trata de culpabilizarla, trata de ya mandarle como esos mensajes de manera muy sutil, ¿no? De que ella es la que está mal, de que ella es la que tiene algo mal incluso. Y la víctima
constantemente se esfuerza por tratar de, pues tratar de mantener tranquila la situación, ¿no? Esa dinámica. Se presenta muchas veces de manera sutil, muchas veces es un reclamo por la forma a lo mejor en la que te vestiste, por haberte tardado una hora más en casa de tus papás, ¿no? Aparecen a veces de formas muy sutiles y se expresan también de formas muy sutiles. Después nos habla de que hay una fase de explosión de violencia, ¿no? Y no precisamente hace referencia a la primera vez que me golpeó, sino a lo mejor a la primera vez en la que hubo una agresión verbal, que ya hubo una discusión, que ya hubo un encuentro de palabras. Y entonces, después de esa explosión de violencia aparece una tercera fase que es la luna de miel. Y en esta tercera fase, desde lo que nos plantea Leonor Walker, es la fase en la que el agresor, ¿no? Trata de recuperar el control, ¿cómo? Pues pidiendo disculpas, eh, llevándolo a algún detalle a la víctima, eh, brindando alguna justificación justamente al hecho de violencia que generó. Entonces, aquí es importante que reconozcamos cada una de estas fases. ¿Qué me permite darme cuenta de esto? Pues bueno, durante todo este ciclo, el agresor se fue encargando de ir desarmando a la víctima. Hay una activista que se llama Marina Marroquí, es una activista que se dedica a dar muchas charlas en relación a este tema, ¿no? De la violencia, explica justamente y trabaja también el ciclo de la violencia y ella de manera particular habla de que desde su experiencia y desde la experiencia que ha conocido en otras mujeres, ella ha hecho una modificación justamente a este ciclo. La modificación que ella le ha hecho a este ciclo es justamente el momento en el que inicia este ciclo de la violencia. Ella nos dice que desde su experiencia y la experiencia que he conocido, e incluso es desde la experiencia que yo tengo trabajando con estas mujeres, la violencia inicia desde que comienza la relación. Porque esta fase de luna de miel se presenta justamente al inicio de una relación. ¿Cómo son las relaciones cuando inician? ¿No? Todo es de color de rosa, está este tema del enamoramiento, todo está súper perfecto, ¿no? Y estamos hablando de que es justamente en el inicio de la relación en donde el maltratador justamente va empezando de manera muy sutil a ejercer muchas veces la violencia psicológica, ¿no? Decíamos, la violencia psicológica puede aparecer con pequeños solicitudes, ¿no? Bajo esta idea de proteger, de protección, pero que tiene mala intención de controlar. Desde ahí entonces nos dice, pues el ciclo de la violencia inicia desde el día 1, que inicia muchas veces esta relación. Después pasa esta fase de acumulación de tensión hasta que llega a mente a una fase de explosión. Y entonces nos dice, justamente después de esta fase de explosión aparece algo que conocemos o que se le denomina como momento G, que es ese momento en el que la víctima puede justamente pedir ayuda. Es decir, después de un evento de violencia, la víctima es capaz de poder un poquito quitarse la venda y darse cuenta de que eso que está haciendo, esa violencia que está recibiendo, no es normal, no es algo que tendría que soportar, ¿no? Es algo en lo que tendría que buscar salir de alguna manera. Y este pequeño momento, entonces después que se da después de la explosión de violencia, es importante que, por ejemplo, los familiares, ¿no? Las redes de apoyo cercanas a la víctima tengan y conozcan, ¿no? La tengan bien presente y bien identificada, porque es el momento en el que pueden ayudar más fácilmente a la víctima. Porque si esta víctima logra llegar nuevamente a la fase de luna de miel, esa víctima, bajo esta idea de que va a cambiar de las promesas, ¿no? No cumplidas, ¿no? Que después de tiempo nos damos cuenta que no lo cumplen, puede tomar la decisión de quedarse nuevamente. Entonces es importante que la tengamos presente. Todo este ciclo de la violencia, toda esta tensión que como tal la víctima vive,
pues genera muchísimos síntomas. Y estos síntomas que se van generando justamente es parte de lo que imposibilita a la víctima tomar la decisión de salir, de irse de esta situación de violencia. Uno de los principales síntomas que se generan son a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamiento, y tienen que ver con la negación o la minimización de la violencia. Es decir, la víctima no reconoce estar siendo víctima de violencia o minimiza tal cual la violencia en sí. Puede decir cosas como, pues, ay, no es para tanto, ¿no? Incluso estos, pues, mitos que conocemos, ¿no? En relación a pues todas las parejas pasan por problemas, ¿no? Pero pues es parte, ¿no? De una pareja tener que pasar por eso, nos llevan a minimizar justamente esta dinámica de violencia. Se generan pensamientos distorsionados, pensamientos en relación a que sin él no puedo vivir, sin él no soy nada, ¿no? Que está muy relacionado con un tema emocional de dependencia, evidentemente. Pensamos o muchas veces que no vamos a poder salir y que la única forma de salir va a ser a lo mejor muertas, ¿no? Tenemos dificultades para tomar decisiones, para poder decir, incluso para poder tener claro si realmente él me quiere o no me quiere, ¿no? Se presentan síntomas a nivel emocional. Decíamos, pues el agresor, el violentador, el maltratador, va justamente acabando con la autoestima de la víctima, se generan sentimientos de culpa, de dependencia, existe mucho miedo, mucha ansiedad, depresión, vergüenza y agresividad. A nivel conductual, por ejemplo, en la víctima aparece el consumo de sustancias y entonces ahora la vemos que o fuma o toma frecuentemente o constantemente está buscando tomar algún fármaco, algún medicamento para mantenerse y poder ella sentir que va a poder sobrellevar incluso su día a día, ya ni siquiera la situación como tal, sino ir subsistiendo día con día, pues entonces aparece ese tipo de conductas, ¿no? De consumo. Empiezan a haber intentos suicidas o como tal, pues un suicidio tal cual, autolesiones. En el tema físico empiezan a haber problemas de sueño, de alimentación, se pueden generar aquí en este ámbito pues ya un trastorno de la conducta alimentaria, se empiezan a presentar síntomas psicosomáticos, frecuentemente están con dolores de cabeza, tensión en el cuello, dolores estomacales, generalmente siempre presentan, a lo mejor cuando saben que es hora de que va a llegar, empiezan a tener palpitaciones rápidas, a dificultarse la respiración, ¿no? Y pues evidentemente están como síntomas también los rasguños, los moretones, las fracturas, las quemaduras, ¿no? Que son resultado justamente de la violencia pues vivida. Algo que se me pasó un poquito comentar en el tema del ciclo de la violencia y que también me podría ayudar muchísimo a entender este ciclo es que justamente la fase, ¿no? de luna de miel es cuando el agresor refuerza o brinda refuerzos positivos. ¿Para qué? Para que en este caso la víctima decida seguir quedándose. ¿Qué es lo que suele pasar? De alguna manera el agresor, el violentador o maltratador va generando, ¿no? Ese espacio en el que la víctima siempre va a querer regresar. Y ese espacio en el que siempre va a querer regresar es esa fase o ese momento de luna de miel o a ese inicio incluso de la relación. Porque también tenemos que hablar que muchas veces, una vez que se presenta a lo mejor al inicio de esta luna de miel, no se vuelve a presentar más y puede rondar y pasar desde la tensión hasta la fase de explosión y nuevamente pasar a la fase de tensión y nuevamente a la fase de explosión. Entonces, lo que la víctima en este sentido va a querer de alguna manera querer regresar, pues es a la fase inicial de esta relación, a este momento en el que pues no pasaba nada, nos llevábamos bien, ¿no? Estábamos enamorados, no había ningún conflicto, ningún pleito. Y pues bueno, me gustaría igualmente compartirles esta frase que es igualmente de Marina Marroquín y dice algo así, como cuando la sociedad deje de ser machista, el maltrato ya no tendrá como justificación sus actos.
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De alguna manera todas hemos aprendido, ¿no? Que el amor lo puede todo, que el amor lo aguanta todo, que el amor es hasta que la muerte nos separe o es para siempre, que el amor, que si lo cuido y lo quiero más, pues a lo mejor sí va a cambiar. Si nosotros no hubiéramos tenido muchas veces este aprendizaje social, ¿no? Estas enseñanzas, no habría forma de que nosotros pudiéramos decidir seguirnos quedando en estas dinámicas de violencia. Y pues una frase más que me gustaría compartirles para finalizar mi intervención es que es una frase también de Marina Marroquí y ella dice que la mejor venganza tras una situación de maltrato es ser feliz. Y esta frase a algunas de mis usuarias se las comparto mucho y les hago la pregunta, ¿por qué crees que ella justamente dice esto? ¿Por qué ser feliz? Y un poquito llegamos a la conclusión de que cuando nosotros buscamos justamente el ser feliz tras haber vivido una situación de violencia, pues buscamos justamente de alguna manera pues sanar, pero también generar condiciones en las que ya no volvamos a ser susceptibles de esta violencia. Empieza a aparecer esta idea o esta concepción de cuidar de mí misma, de priorizarme, de realizar acciones que justamente procuren mi bienestar y pues esto en cierta medida pues me encamina justamente a este tema de pues ser feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con esto concluyo y cedo la palabra a mi compañera Paola. Hola, chicas y chicos que nos acompañan. Bueno, pues ya la compañera Claudia les explicó los tipos de violencias que existen, los que están en la ley, son los que ella nos expuso. No sé si ustedes se sientan identificadas o reconocen alguna violencia en ustedes o en alguna conocida. No sé si también nos acompañan compañeros del sexo masculino. Bueno, también si conocen a alguien, si lograron detectar alguno de estos síntomas o alguna de las descripciones, ustedes se les hacen familiares, pues bueno, ahora yo les quiero compartir lo que pueden hacer en caso de que hayan detectado, que se hayan familiarizado con alguna de estas conductas o tipos de violencias. Quiero platicarles, ¿me ayudas para poner las diapositivas? Ajá. Están en el inicio, nada más que me tuve que retirar a atender un asunto. Bueno, nosotros somos el Centro Externo de Atención del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. Nosotros, pues, tenemos varias funciones, unas de ellas son detectar mujeres que viven situaciones de violencia y darles acompañamiento y un lugar seguro donde se les pueda brindar atención psicológica, jurídica a ellas, a sus menores niños. Y también contamos con traducción de lengua purépecha. También tenemos talleres de prevención. Una de las funciones de nosotras como Centro Externo de Atención es la prevención de las violencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante la impartición de talleres, pláticas en escuelas, en secundarias, en preparatorias, incluso primarias, en centros de trabajo, donde se explica y se dan a conocer los tipos de violencias. Ya como decía Clau, pues hay muchas mujeres, hay muchas niñas que no saben, no la conocen. ¿Por qué? Porque pues se ha normalizado en nuestras vidas los diferentes tipos de violencia, sobre todo las que están hasta abajo del violentómetro, que son microviolencias o violencia invisible, la violencia psicológica. Las ayudamos a que las conozcan, las identifiquen y así poner nuestro granito de arena pues para prevenir, para que no sean en un futuro víctimas de violencia y si lo son, pues que tengan herramientas para salir de este círculo. Damos prevención, damos seguimiento también y acompañamiento. ¿Qué tipo de seguimiento y acompañamiento damos aquí en el Centro Externo de Atención? Bueno,
pues tenemos trabajo social, tenemos psicología usuarias. La psicología usuarias son sesiones aquí con nuestras compañeras. Tenemos 3 psicólogas. La atención jurídica se les brinda acompañamiento y en su caso representación a las víctimas de violencia de género. En sus trámites legales que necesiten, pues precisamente para librarse de estas violencias. Pueden ser materia familiar, materia penal. Los tipos de violencia que atendemos nosotras en el Centro Externo de Atención es violencia extrema o violencia feminicida. ¿Qué entendemos como violencia extrema? Bueno, la violencia extrema les voy a leer, de conformidad al modelo de atención nacional, la violencia extrema es aquella que viola los derechos humanos de las mujeres de manera grave y que pone en riesgo su vida, su integridad física y mental, así como sus libertades fundamentales. Por ejemplo, cuando la víctima tiene que recibir atención médica hospitalaria por lesiones derivadas de la violencia. Esto no quiere decir que si no vienen golpeadas, que si no traen evidencia física de la violencia que han sufrido, no se les va a atender. No, aquí atendemos a todo tipo de víctimas. El ayuntamiento cuenta con varias instancias para atender los diferentes tipos de violencias. Hay diferentes niveles de violencias y nosotras atendemos la violencia extrema y la violencia feminicida. La violencia feminicida es aquella que, pues sí, que puede culminar con un homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Aquí en el Centro Externo de Atención tenemos el contacto con la Red Nacional de Refugios. Cuando una mujer es víctima de uno de estos 2 tipos de violencia, la violencia extrema o la violencia feminicida, se activa la Red Nacional de Refugios. La Red Nacional de Refugios son un poco más de 70 refugios que hay en el territorio donde podemos canalizar a las mujeres cuando no se cuenta con una red de apoyo segura de parte de ellas. En estos refugios se reciben a las usuarias y a sus hijos e hijas de ser necesario, y ahí también se les da una protección y atención integral. ¿Qué quiere decir esto? En su estancia en el refugio es temporal, es por 3 meses aproximadamente, o se analiza cada caso, puede ser un poco más. Se les da también atención psicológica durante toda su estancia a ellas, y también se cuenta con la atención psicológica infantil para sus menores hijos e hijas. También se les inicia sus trámites jurídicos en caso de ellas así requerirlos, familiar, penal. Hay enfermería, se cuenta con varios servicios educativos, pueden terminar su educación, hay bolsas de empleo y se les ayuda a la creación de su nuevo plan de vida libre de violencia. Una vez que salen, que egresan de estos refugios temporales, aquí en el Centro Externo de Atención les damos el seguimiento por 6 meses. El seguimiento por 6 meses es por el área de trabajo social. Se les ayuda a continuar con el plan de vida que formularon y que les ayudaron a hacer en los refugios de protección integral. Junto con la psicóloga se da un acompañamiento para darle continuidad a este plan de vida libre de violencia y se les da seguimiento por 6 meses, se les apoya con las necesidades que las podamos ayudar con los convenios que tenemos con diferentes instituciones públicas y privadas para darles continuidad a este plan de vida libre de violencia. La atención psicológica a usuarias y la psicología infantil son 12 sesiones a las que asisten las usuarias y sus hijos e hijas, precisamente pues para darles continuidad y pues checar que estén bien, ¿no? Como dice aquí, estamos contigo, no estás sola. Pueden acercarse aquí en el Centro Externo de Atención. Como les digo, no tienen que venir con los golpes visibles. A veces la violencia no se percibe a la vista. Como ya comentó Clau, hay muchos tipos de violencia.
Aquí las podemos orientar, las podemos acompañar. No importa que no sea violencia extrema, que no sea violencia feminicida. Les comento, en el municipio, aquí en el Ayuntamiento de Uruapan, está también el Instituto Municipal de la Mujer. Ahí se pueden llevar los trámites de divorcio, los trámites de pensión alimenticia de mujeres que así lo necesiten. Todos los trámites son gratuitos. También se cuenta con el Centro Libre. Hay varias instituciones, varias direcciones aquí en la Secretaría de Política de Género e Inclusión, donde se les puede brindar atención y acompañamiento a todas las usuarias. Las acompañamos al CEGIM a presentar sus denuncias. No tengan miedo, aquí nos hacemos acompañar. Somos una red de apoyo de profesionistas y otras mujeres. Entre todas nos apoyamos, nos acompañamos. Y, y pues bueno, estos son los servicios que damos aquí en el Centro Externo de Atención. Estamos ubicados en la calle Morelos número 24, Colonia Centro. Aquí les quiero decir si les surgen algunas dudas sobre los servicios que les estoy platicando. Si quieren comentarlas aquí en el chat para irlas resolviendo. Escríbalas en el chat y vamos contestando. Aquí el proceso de atención, pues bueno, el primer contacto es con trabajo social. La usuaria, y en caso de venir acompañada o con sus niños, es recibida por el área de trabajo social. Ella se encarga de hacer la entrevista inicial y se hace una valoración de riesgo. Esta valoración de riesgo es para saber si la usuaria es candidata o no a ingresar a la Red Nacional de Refugios, por ejemplo. Se hace una evaluación de trabajo social, luego piensan que es socioeconómica. No hacemos evaluaciones socioeconómicas, o eso pues no es determinante para recibir el servicio o no. Aquí atendemos a todas las usuarias que se acerquen. Pasa la... Por aquí está la dirección. Sí. ¿Escuchó el micrófono por ahí? Y bueno, dice, ¿cómo manejan las situaciones donde la mujer no quiere dejar a la pareja que le agrede? Bueno, pues lo que podemos hacer, lo que ustedes pueden hacer si conocen a alguien que está en una situación de violencia y que no quiere salir de ahí, pues es labor informativa. Pues hay que informarle, mira, está este lugar donde te pueden apoyar, se les puede dar la atención psicológica, se canaliza para que se le brinde la atención psicológica, y pues a lo mejor ya conociendo que sí está sufriendo violencia, porque también recordemos que hay muchas mujeres que no saben que son víctimas, y no saben que son víctimas de violencia de género porque no lo han normalizado, es lo que ellas conocen, y pues es como están dentro del círculo. No es fácil salir del círculo, no hay que juzgar si conocemos a una persona, a una mujer que está dentro de un círculo de violencia, pues hay que dar acompañamiento y darle la información. No podemos darle la atención psicológica o legal a alguien que no la quiere, pero tenemos las puertas abiertas, hay que dar la información. Por eso es importante hacer difusión, compartir, que haya espacios donde se les puede escuchar, la podemos atender, pues darle, canalizarla para que se le dé la atención psicológica, para que ella pues aprenda y detecte que es víctima de violencia, porque para que una terapia funcione, pues tiene que ser voluntaria, ¿verdad? Voy a leer aquí otra. Ay, todos los servicios que se brindan en el Centro Externo de Atención son gratuitos. Nosotros funcionamos mediante un convenio de colaboración entre los 3 niveles de gobierno, que es el gobierno
federal, el gobierno estatal y el municipal. Son totalmente gratuitos todos los servicios, el acompañamiento legal, la atención psicológica para mujeres y niñas, la traducción de lengua purépecha. También contamos con una traductora de lengua purépecha para todas estas víctimas de violencia que no hablan el español y que son de la meseta o de una comunidad. Aquí pues contamos con esta área de inclusión, contamos con la traductora de lengua purépecha, también todo es gratuito. El número que está en la pantalla, pueden llamar para solicitar información, es el 452-488-0137, es el número aquí de la oficina. Pueden marcar también al 911, ellos tienen nuestro contacto cuando son víctimas de violencia de género. Ellos nos llaman y nos canalizan a las usuarias. También cuando se necesita activar la Red Nacional de Refugio, también nos llaman y nosotros hacemos ahí nuestra intervención. Apoyamos en trámites de divorcio, sí, apoyamos en trámites de divorcio. Como les comentaba, aquí en el Centro Externo de Atención atendemos víctimas de violencia extrema y o violencia feminicida. Cuando son víctimas de este tipo de violencia, se les hace acompañamiento y se les lleva representación legal en sus procedimientos, en sus procesos jurídicos. También está el Instituto Municipal de la Mujer. Si en caso de no ser violencia extrema o violencia feminicida, se puede hacer la canalización al Instituto Municipal de la Mujer, al Centro Libre, a la Defensoría. Pueden llamar y solicitar la información y ya vemos para qué áreas son candidatas y se hace la canalización vía oficio y les damos el seguimiento aquí por parte del centro externo. Estefanía de la Peña, puedo hacer público el contacto del centro en mi página de psicología. Si quieres, marca el número de nosotros del centro externo para darte la información precisa de los servicios de los que se puede hacer la difusión. Te comparto también si quieres folletitos, tengo unos violentómetros con los datos y pues bueno. Eres psicóloga, me imagino que sí, yo creo que has detectado a varias usuarias que son víctimas, puedes también darles la información y pues que ellas se acerquen. Soy parte de la administración de una colectiva y me gustaría tener más información de esto para poder brindarles información a mis compañeras. ¿Hay maneras de integrarse un poco más o ser voluntaria? Sí, mira, te puedes acercar y lo platicamos, sí hacemos colaboraciones con colectivas, con asociaciones civiles, podemos dar talleres, conferencias, pláticas, ya sería pues sí hablarlo en privado ya para llegar a algo más concreto. En este mismo teléfono podemos hacer una cita para platicarlo con el equipo. Ok, bueno, me quedé a la mitad del proceso de cuando llega una usuaria aquí al centro externo, pues como les decía, pasa primero con la trabajadora social, que es el primer contacto. Ella hace la valoración de riesgo, de ser necesario se activa la Red Nacional de Refugios, ya se genera, de así considerarlo y de quererlo la usuaria, pues se genera la atención psicológica. Hay usuarias que vienen pues en crisis y se les da la contención, se les da contención emocional y se valora cada situación es pues particular de cada usuaria y hay unas que vienen en crisis, otras que ya vienen ya decididas, unas no saben qué hacer. Entonces, dependiendo la valoración que dé la trabajadora social, se turna con alguna de nuestras psicólogas. Aquí tenemos 3 psicólogas que son especialistas en violencia de género y se les lleva sus procesos. Si tienen hijos e hijas
menores de edad. Tenemos aquí la psicóloga infantil y también se les da la atención psicológica. Aquí también está la abogada. El área jurídica, pues es como ya les platicaba, ella les da el seguimiento. Dentro de nuestros protocolos, pues porque les platico esto porque hay usuarias que vienen solo a lo que ellas quieren el divorcio y quieren la pensión alimenticia y nada más. Entonces, aquí es una atención integral y para eso, sea cual sea el trámite que necesiten, pues sí, lo recomendable y la atención que se brinda aquí, como les digo, es integral, pues también es necesario que acudan con alguna de las psicólogas, que sean constantes en su atención psicológica, pues porque luego piensan que no se necesita, pero todos los procesos legales son muy desgastantes. Entonces, también por eso hay muchas mujeres que abandonan lo vemos mucho en el tema penal. Es que fiscalía no hace nada, no es que no haga nada, es que son procesos tardados y el desgaste emocional es muy grande. Entonces, por eso es recomendable que se tenga continuamente un seguimiento psicológico también, tanto para las usuarias como para los menores, pues precisamente para esto, ¿no? Para que tengan una atención integral y no abandonen sus procesos legales, pues por este mismo desgaste que va presentando dichos procesos, ¿verdad? Bueno, pues en el chat ya mandaron la liga para generar las constancias. ¿Tienen más preguntas, compañeras, compañeros? Muchísimas gracias, licenciada. Sí, por aquí ya les estoy compartiendo la liga para generar su constancia. Solo les pide llenar una pequeña encuesta y posteriormente les aparece otro link de acceso para generar su constancia. Es momento, los invitamos a participar por aquí con algunas preguntas o dudas que tengan o comentarios también. Si no, bueno, para dar por terminada la sesión. Por aquí tenemos un comentario, bueno, es una pregunta. ¿Canalizan a mujeres que les llamen y son foráneas? Eh, sí, mira, el Centro Externo de Atención como les comentaba, es un convenio de colaboración entre los 3 niveles de gobierno. Nosotros atendemos a nivel regional, no nada más atendemos a Uruapan, recibimos mujeres de las comunidades y demás municipios cercanos. También damos talleres de reflexión, grupos de reflexión a comunidades, municipios que así nos lo soliciten. Nos capacitaron de UNICEF, CIPAM UNICEF, aprovecho el comercial se me había pasado a comentar esto. Aquí en el Centro Externo de Atención tenemos estos grupos los martes a las 5, ya fijo, grupo de reflexión de mujeres que viven algún tipo de violencia. No tiene que ser violencia extrema o que sean usuarias de aquí para que puedan venir a estos círculos de reflexión. Si se necesita la atención en emergencia y son de fuera, nosotros las podemos recibir sin